Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Continuamos. Y les voy a pedir por favor que abran la Biblia en Génesis, capítulo 27. Génesis es el primer libro de la Biblia y en el capítulo 27. Y vamos a ir leyendo unos pequeños fragmentos de una historia bien interesante de una familia. Génesis 27 dice, ¿lo tienen, hermanos, hermanas? Muy bien, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como me gusta, tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá mi papá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. ¿De acuerdo? Ve y tráemelos. Fíjese, entonces, qué impresionante. Es una familia donde el papá ya se empieza a quedar viejito y entonces pierde la vista. Le dice a su hijo mayor, te voy a bendecir, ve, caza y trae un guisado y te voy a bendecir. Pero estaba escuchando la mamá y la mamá tenía de favorito al otro hijo, que es Jacob, ¿sí? Ahí cabe mencionar que en un momento, tiempo atrás, Esaú le había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, así que muy probablemente esto era voluntad de Dios en cuanto a que fuera bendecido Jacob y no Esaú, pero sin embargo los modos fueron de una manera muy incorrecta porque fue a través de mentiras, de engaños, de manipulaciones. Y entonces la mamá le dice, vamos a fingir que tú eres Esaú, ¿sí? Y le dice este amigo, oye, pero mi hermano Esaú es velloso, yo soy lampiño, si mi papá me toca me va a maldecir. Y le dice, mira, si te llegara a pasar eso, que tu maldición caiga sobre él. Imagínese la manipulación tan tremenda, engaños, mamá con un preferido, el papá con otro, problemas entre hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Fíjate, por mandamiento o por consejo de su mamá, mintiéndole a su papá.
¿sí? Le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito, y vemos que era Jacob. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y le respondió, porque Jehová tu Dios, fíjese que dice tu Dios, todavía ni siquiera conocía a Dios. Si no hubiera dicho Jehová mi Dios, no, era Jehová tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí, inclusive usando hasta el nombre de Dios en vano para su mentira. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú. Y le bendijo, ¿sí? Entonces funcionó el engaño. La mamá disfrazó a Jacob de Esaú. Le puso vellos en las manos, le puso una ropa de Esaú para que oliera a él y engañara así a su padre que era ciego, ¿sí? Y entonces le da la bendición de la primogenitura a Jacob. Puedes tú leerla ahí, toda la bendición, donde le dice que él será señor sobre sus hermanos. Lo ves en el versículo 29. Le dije, tú serás señor sobre tus hermanos. ¿Sí? Si seguimos leyendo, por favor, versículo 30. Nos adelantamos tantito. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados. Y trajo a su padre y dijo, levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa? Y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y cuando le bendice a Esaú, le dice, tú vas a servir a tu hermano. Esa fue la bendición. ¿Sí? Y entonces, al recibir la bendición, ¿sí? De que iba a servir a su hermano, nos pasamos por último al versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿De acuerdo? Sabes, hermano, esto es una familia que sucedió hace más de 4,000 años, y sin embargo, 4,000 años después, seguimos nosotros viendo los mismos parámetros en las familias. Seguimos viendo nosotros los mismos comportamientos, manipulaciones para sacar ventaja, engaños. ¿Cuántas veces se quiere sacar ventaja de un anciano y uno de los hermanos les roba la herencia a todos los demás y deja a los demás sin su parte de herencia tomando ventaja? ¿Cuántas veces terminan con odios que no se pueden ni hablar? En una ocasión, cuando estaba yo trabajando en una empresa, me mandaron a cerrar iban a construir una nueva escuela y yo fui a cerrar el trato de la compra-venta del terreno, y entonces estaban ahí 2 personas y llegó primero un hermano porque tenían que firmar los dos, porque era de su padre que estaba, el terreno que ya había fallecido, y entonces los 2 hermanos tenían que firmar, y llegaron los 2 hermanos, llegó primero uno y luego llegó la otra, era una mujer. Y los 2 se sentaron en puestos opuestos. Yo le pregunté ahí a la persona que nos estaba atendiendo y al notario, oye, ¿qué pasó con ellos? Y me dijo, ellos tuvieron un pleito por la herencia de su padre y tienen 19 años de no verse. Hoy por primera vez después de 19 años se están viendo. Sí, impresionante, imagínate no verte con tu hermana o con tu hermano por 19 años, por pleitos, por preferencias, por odios, por manipulaciones, por mentiras. Así están las familias hoy en día.
Hay heridas tremendas, por ejemplo, entre los matrimonios, pleitos, heridas, burlas, odios, incluso hasta violencia, hermano, en los matrimonios. Hay relaciones entre padres e hijos con falta de perdón, con rencores, con rebeldías, padres que tienen preferencias. En una ocasión un muchachito llegó conmigo y me dijo: pastor, ¿puedo hablar? Estábamos en el grupo de jóvenes cuando recién empezábamos y le dije: claro que sí, hermano, dime. Y se puso a llorar, hermano, a llorar. Y le dije: ¿qué te pasa? Y lloraba y estuvo como 5 minutos llorando hasta que pudo hablar y me empezó a decir: es que en mi casa hay preferencias, aman más a mis hermanas que lo que me aman a mí. Y me platicó que habían ido a comprar unos postres y que trajeron postres para las hermanas y no para él, ¿sí? Y sabes, hermano, no era el postre lo que le dolía era que sentía él rechazo, que sentía él el que había preferencias, ¿sí? Y un dolor impresionante el que hay en las relaciones familiares, ¿sí? Y sabes, ¿por qué duele tanto las heridas familiares? ¿Por qué duelen tanto? Porque en realidad estás esperando algo distinto. Cuando el esposo o la esposa lastima al cónyuge, tú estás esperando algo distinto. Y entonces duele mucho más. Si tú vas en la calle y una persona te grita una grosería, a las 2 cuadras ya se te olvidó, hermano. ¿Por qué? Porque no esperabas absolutamente nada de esa persona, ni la conoces. Pero esa misma grosería te la grita un hijo, esa misma grosería te la dice un padre, te la dice un esposo. Hermano, eso causa unas heridas tremendas porque estás esperando otra cosa. Estás esperando amor, estás esperando unidad, estás esperando respeto y recibes que te digan: eres un mal padre, ¿sí? Personas que le dicen a su papá: ¿cómo no nací en otra casa? O ¿cómo no fuera, tú no eres ni la mitad de hombre de lo que es el papá de él? Y señalan a un tío o a una persona cercana a ellos. Y cosas que lastiman tremendamente. Y así están las familias, incluso cosas tremendas, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, ¿sí? Abusos de mal ejemplo porque están los niños en una casa donde están nada más criando por la mamá y la mamá mete un novio a la casa y da mal ejemplo y lastima a los hijos, ¿sí? Se dan cuenta los hijos muchas veces de los pleitos, de los problemas, el alcoholismo, la drogadicción, unas familias deshechas, hermano. Y sabes, sucede que pasamos a veces tantos años en una familia así, que llegamos a pensar que eso es lo normal. Llegamos a creer que no hay de otra. ¿Sabes? Por eso no se quieren casar hoy en día los jóvenes. Los jóvenes no se quieren casar porque dicen: no, hombre, las familias son horribles. Yo conozco la familia de mi casa, de mis padres, y es horrible. Conozco la familia de mis tíos y es horrible. Conozco la familia de los vecinos y es horrible. ¿Cómo me voy a querer casar? ¿Cómo se va a meter algo? Y desde el punto de vista humano, sin tomar en cuenta a Dios, pues tendrían razón. Pero sabes, el problema principal, la circunstancia por la cual las familias están así desde el tiempo de hace 4,000 años hasta hoy, porque el ser humano sigue siendo el mismo, la naturaleza humana sigue siendo la misma, es el egoísmo de la persona, es el afán por el placer, es el afán por buscar lo suyo propio, sin importar a quién pisoteo, sin importar a quién maldigo. ¿Sí? No me importa si voy a herir a una persona, lo que me importa es recibir mi placer o recibir mi conveniencia. No me importa si mis hermanos me dejan de hablar, yo les voy a robar su herencia. No me importa nada y pisoteo a quien tenga que pisotear, y es puro egoísmo. ¿Sabes? Esa es la naturaleza humana, y la única forma de que la naturaleza humana, la carne, cambie es a través de que el Espíritu Santo esté ahí. El grave problema de las familias es que no está Dios en la familia. Muchas veces es por ignorancia, hermanos. Muchas veces es por falta de conocimiento. Nadie les ha predicado, nadie les ha hablado de Cristo, nadie les ha dado un buen ejemplo. No conocen al Señor, entonces ¿cómo lo van a invitar? No han oído. Conocen ahí de las religiones, han oído hablar de
de Jesucristo como una religión, pero no tienen una comunión estrecha con el Padre Celestial. Son criaturas de Dios, pero no son hijos e hijas de Dios. No le conocen. ¿Cómo le van a invocar? ¿Cómo le van a pedir ayuda? ¿Cómo van a hacer su voluntad si ni siquiera conocen? Pero también hay hermanos quien, conociendo al Señor, viven ese tipo de vida porque no tienen disciplinas espirituales. Porque conocen al Señor, pero no viven de acuerdo a sus mandamientos. Porque conociendo al Señor siguen amando más las tinieblas que la luz. Y esta charla se llama Cristo en mi familia. Cristo en mi familia. Y sabes, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabes por qué dice cenaré y no desayunaré? ¿Por qué dice cenaré y no comeré? Y eso nos lo explicó la pastora Aida. Dice cenaré porque el que viene a cenar ya se queda a habitar, ya se queda a dormir ahí. Lo que quiere el Señor Jesucristo es entrar a nuestra casa y traer la bendición de la unidad de la familia, de la unidad del matrimonio, traer la restauración del perdón, de la misericordia. Dios es más poderoso que las tinieblas, pero hay algo que Dios no quiere hacer y es entrar a la fuerza a una vida. Él toca la puerta, pero no se mete a la fuerza. Tú le puedes decir a Dios: prefiero las tinieblas. Es que no quiero dejar la fornicación, es que no quiero dejar las drogas, es que no quiero dejar la fiesta, la parranda. No, es que no quiero perdonar. Entonces dejamos la puerta cerrada y Dios no entra y seguimos viviendo en esa condición de chiquero. Pero el poder de Dios es tan grande que no se necesita que toda la familia puesta de acuerdo abra la puerta. Con uno solo que escuche la voz y abra la puerta, el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo mismo, entra a esa casa e inicia la transformación eterna de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que yo tengo para ti el día de hoy: en tu casa se necesita un guerrero de Dios, una guerrera de Dios que abra la puerta y que deje entrar al Espíritu Santo de Dios. Se necesita alguien que con constancia y perseverancia ore todos los días por esa casa. La pregunta es: ¿esa persona para tu familia, para tu hogar, eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? La pregunta es: ¿esa persona en tu hogar eres tú? Y sabes, quisiéramos nosotros que abriéramos la puerta, entrar al Señor y todo se transformara en un minuto, pero no es así, es un proceso. Lo que ha llevado 40, 50 años de destrucción se va a componer, y comparado con lo que hemos destruido, se va a componer muy rápido, quizá en 1, en 3, en 5 años, pero es un proceso. Y ese guerrera espiritual se tiene que mantener firme y fiel orando al Señor por su familia. En mi casa fue mi madre la que abrió la puerta por primera vez. Y mi casa era un chiquero. Mi casa era un chiquero. Había en mi casa vicios, había en mi casa inmoralidad, había en mi casa, era un chiquero, unos pleitos horribles, horribles. Yo tenía miedo cuando era niño de 5 años. Yo no sabía si iba a amanecer y mis papás ya no iban a estar juntos. Teníamos temores. Me tocaba ver los pleitos de mis padres. ¿Sí? Yo no sabía. Una vez, uno de los pleitos que me quedó grabado tremendamente, yo venía sentado, un hermano de un lado, yo era el menor, yo venía en medio. Mi mamá tenía un Fairmont muy bonito, color gris, con unos asientos rojos, y se venían peleando, y en un alto mi papá se bajó del carro. Sí, y yo me acuerdo que mis hermanos le gritaban: no te bajes, papá, no te bajes. Y mi papá se fue. Yo pensé, ese día yo tenía 4 o 5 años, yo pensé que no iba a volver a ver a mi papá nunca. Sí, en la noche llegó mi papá y entró a la casa, pero tremenda inseguridad, y así estaba mi casa, hermanos, así estaba mi casa. Y un día llegó Jesucristo y tocó la puerta, tac, 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 y nadie le oímos más que a mi madre. Y ella le abrió y entró el Señor Jesucristo a mi casa. Y empezó mi madre a orar y oró por nosotros. Y uno a uno
fuimos siendo alcanzados para Cristo. Más o menos pasaron como 7 años para que los 5 fuéramos ya cristianos, ¿sí? Y no solamente se quedó ahí, se empezó a ganar tíos, hermanos, primos, y se hizo, hermano, una familia cristiana, una familia cristiana. Pero se necesitó alguien que abriera la puerta y que con perseverancia se mantuviera por años en esa vida de oración y de santidad para ganar su casa para Cristo. Y la pregunta es, ¿esa persona en tu familia eres tú? Amén, yo también lo creo. Les platicaba también el testimonio del pastor Juan. Pastor Juan llegó a la iglesia cuando tenía 19 años y su familia, igual que la mía, era un chiquero. Y él llegó, recibió al Señor Jesucristo. Así que puede ser un jovencito, por supuesto. Puede ser la esposa, sí. Puede ser el esposo, sí. Puede ser una hija, por supuesto. No importa quién le abra la puerta, lo importante es que alguien escuche la voz de Jesucristo, abra la puerta, entre el Señor a esa casa y empiecen a huir las tinieblas, hermano. Empiecen a huir las tinieblas porque el poder de Dios es más grande. Pastor Juan abrió la puerta y él venía conmigo y me decía, pastor, es que mi vida está transformada, mi vida está increíble, me siento con un gozo impresionante, estoy viviendo, pero dice, pero en mi casa mi mamá, mi papá son unos pleitos, mis hermanos están descarriados, está tremenda mi casa. Yo le daba esta palabra hace 17 o 18 años al pastor Juan y le decía, hermano, mantente firme, ora al Señor con todo tu corazón, haz guerra espiritual, no es enfrente de ellos, es hacer guerra espiritual en tu cuarto y ora por ellos. Y sabes, uno a uno se fueron ganando todas las familiares. Y este testimonio te lo podría yo dar más de quizá 500, 600, 700 veces en Camino Extremo. Te podría yo nombrar 700 personas que le abrieron, quizá o más, no lo sé, 1000, no lo sé, que abrieron la puerta al Señor Jesucristo, que su casa era un chiquero y hoy su casa es un lugar de luz, de unidad y de bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué debemos nosotros hacer? Le voy a dar 3 consejos bien rápidos. Y si me ayudas, por favor, en la alabanza, mi hermano, por favor, Joel. 3 cosas tenemos que hacer. Número uno, disciplina en tu vida devocional. Disciplina en tu vida de oración. Hay veces que las cosas son dolorosas y no dan ganas de orar, hermano. Yo lo sé, pero tú eres un guerrero de Dios, una guerrera de Dios que tiene que introducir la presencia de Dios a ese hogar y que tiene que echar fuera las tinieblas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. La victoria está asegurada, tú vas a ganar tu casa para Cristo, pero necesitas perseverar porque no va a ser de un día para otro. Hay familias que se han transformado muy rápido, hay otras que han llevado varios años. En una ocasión una persona predicando dijo, imagínate que tienes aquí un costal y que tu oración es una piedrita y que Dios te dijera el día de hoy, cuando llenes este costal tu familia va a ser cristiana. Entonces tú sabes, si oras todos los días, a lo mejor en 1 año o 2 años, eso va a estar totalmente lleno y tu familia va a estar ganada para Cristo. Pero si oras una vez cada semana o cada 15 días, pues a lo mejor va a llevar 15 años o 20 años, a lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, una vida de constancia en la oración, una vida de constancia en la vida devocional, en congregarte. Segundo consejo, más que predicarles es darles testimonio. ¿Cuándo entonces los voy a ganar para Cristo? Cuando por tu testimonio ellos te pregunten. Y ahí ellos están abriendo la puerta. Pero agarrar a bibliazos o ser una ametralladora de versículos, hermano, de todo lo malo que están haciendo, no funciona. Entrar en una discusión con tus familiares de por qué están mal, no funciona. Primero gánalos
de rodillas. Nuestra trinchera no son los argumentos, nuestra trinchera son las rodillas y la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo es una vida de testimonio. Número 2, una vida de testimonio. Más que predicarles con palabras, predícales con tu conducta. ¿Cómo ganó mi madre a mi padre? Porque cambió. En lugar de ponerse a pelear con él y de contestarle y de ser irrespetuosa, ella cambió. Y de repente en una de las discusiones le dijo: se va a hacer como tú digas. Y ya mi papá estaba contestando cuando, ¿qué? Y con la conducta ganó a su casa. Hermano, hermana, ¿quieres ganar a tus papás para Cristo? Sí, no es llegar y decirle por qué están mal, o por qué está mal la idolatría, o todo lo que ellos creen o hacen. No, llega a su casa y ámalos. Dale un beso a tu papá, dale un abrazo a tu papá. Dile: papá, te traje tu guisado que te gusta, papá. No le digas: soy Esaú tu hijo y eres Jacob. Eso no se lo digas. Dale un beso a tu papá, dale un beso a tu mamá. Y ellos van a decir: ¿y ahora qué le pasó a este? Este que era bien bronco ahora es amoroso. Entonces te van un día a preguntar: ¿qué te pasó? Y ahí vas a poder hablar de Cristo, de las grandes cosas que hace el Señor. ¿Cómo vas a ganar a tu familia para Cristo? Ama a tu esposa de la forma que ella diga: ¿y ahora a este qué le pasó? A lo mejor las primeras veces tú vas a decir: oye, ya la estoy amando y todavía no cambia. No la vas a amar porque para una condición de que ella cambie. La vas a amar porque es un mandato de Dios y punto. Y como consecuencia, tarde el tiempo que tarde, ella también recibirá al Señor Jesucristo. Respeta a tu marido, honra a tu padre y a tu madre. Una vida de genuino y verdadero testimonio, no de un testimonio fingido, sino genuino, verdadero, un cambio, que se les muestre un testimonio de vida. Y número 3, y les decía a los del reencuentro que es la medicina amarga pero bien efectiva, y es el perdón. Les voy a pedir que abran ahí en Génesis, pero en el capítulo 33. Vamos a ver cómo terminaron Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan la última vez que leímos? Decía que Esaú dijo: voy a matar a mi hermano. Vamos a ver cómo acabó eso. Génesis 33. Génesis 33. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Te imaginas? Venía con un ejército de 400 hombres su hermano. ¿Sí? ¿Qué crees que pensó Jacob? ¿A qué crees que venía? Ya habían pasado años. Se había estado escondiendo Jacob de su hermano y de repente se lo encontró, y el hermano se dejó venir con 400 personas a caballos. Imagínate, eso iba a ser una masacre, hermano. Sí, ya no había escapatoria. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus hijos, y se inclinaron. Y
Y vino Lea con sus hijos y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mis presentes, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Hermanos, si perdonas a tu familia, va a haber un día de una reconciliación hermosa, y tu familia va a ver en tu rostro el rostro de Dios. Vamos a orar. Sentimos tu presencia en este lugar de una manera maravillosa, Dios. Y cuando tu presencia está aquí es porque tú tienes un propósito. Y hoy es un propósito de restauraciones familiares, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias por estar aquí, bendito Padre. Y hoy, Señor, nuestras familias no están bien, Señor. No están bien, Señor. Yo te invito a que ahí donde tú estás, le empieces a hablar con Dios con una voz audible. Y cuéntale cómo está tu casa, hermano. Dile: Señor Jesús, Señor Padre mío, no está bien mi casa. Dile en una voz audible: no nos llevamos bien, Señor. No nos podemos hablar pacíficamente, Dios. No está bien, tengo un hijo en rebeldía, Señor. Tengo un hijo en drogas. No está bien mi casa, Dios. No está bien mi casa, Dios. Pero hoy escuché tu palabra, Señor, que si abro la puerta, las cosas pueden cambiar. Y hay veces, Señor, que estoy cansado, cansada, Señor. Como que se han agotado mis fuerzas para seguir peleando, Dios. Pero hoy en tu bendito Espíritu me levanto una vez más y corro a esa puerta y la abro, Señor, y te digo: por favor, entra a mi casa, Señor. Ya no eres tú tocando, ya soy yo invitándote, Señor. Por favor, entra a mi casa, Dios, porque mi casa sin ti se está derrumbando, Dios. Mi matrimonio sin ti se está acabando, Dios. Necesito tu presencia y necesito ver tu gloria, Dios. Acompáñame, Dios. Ven y habita en mi casa, Padre. Y quizá es un lugar que me da vergüenza, Señor. Quizá hay pecado, quizá las tinieblas están cubriendo mi casa, pero tú lo conoces todo, Señor. Tú ya sabes lo que hay allá adentro. Así que no me da pena contigo, Dios. Entra a mi casa y ayúdame, Señor, a transformarla. Yo estoy dispuesto, Padre, a ser ese varón de oración. Dígale, hermana, a ser esa mujer de oración. Los voy a ganar con mi oración. Los voy a ganar con mi disciplina en lo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Los voy a ganar, Señor, con una vida de testimonio genuino. Voy a amar a mi esposa. Voy a respetar a mi marido. Voy a honrar a mis padres. Voy, Señor, a educar a mis hijos con ejemplo cristiano, Dios. En el nombre de Jesús. Yo voy a poner lo que me corresponde hoy, Dios. Voy a orar todos los días. Voy a llenar rápido ese costal, Señor, de oración. Por mi matrimonio, por mi casa, Dios. Y hoy te quiero platicar, Dios, cómo me gustaría ver mi casa. Dígale ahí, hermano, con una voz audible. Díselo como si lo que fueras a declarar va a pasar. Y dile cómo te gustaría ver tu casa. Dile: Señor, me encantaría ver un matrimonio sin pleitos, Dios. Que nos amáramos. Díselo, hermano y hermana. Me gustaría, Señor, ver a mis hijos en Cristo Jesús, Señor, sin rebeliones. Me gustaría una casa sin pleitos. Me gustaría ver una mesa, Señor, que ahí en el centro esté una canasta de pan
y todos tengamos, Señor, una taza de chocolate y estemos riendo y hablando y amándonos todos. Dios, me encantaría verla así, Padre. Me encantaría verla así, Señor. En el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, Señor, no sé cuánto tiempo vaya esto a llevar, pero yo estoy dispuesto a orar. Yo estoy dispuesto a dar una vida de testimonio y yo estoy dispuesto a perdonar el pasado, Dios. Ya no me deben nada y de la manera que Cristo me perdonó, yo los voy a perdonar. Ya no va a haber reclamos ni reproches, Señor. Y que pase como con Esaú y con Jacob, Señor, que Esaú perdonó a su hermano por robarle su bendición y entonces se abrazaron y lloraron. Y Jacob vio en el rostro de su hermano el rostro de Dios. Señor, que cuando se reconcilie en mi casa puedan ellos ver en mis ojos la mirada de Jesucristo. Y que de la manera que tú me perdonaste a mí, también pueda yo perdonar a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.